¿Qué tal? Muy buenos días, apreciables estudiantes de Universidad Rural de Guatemala. Nuevamente nos encontramos en esta oportunidad para poder inducirles los temas relacionados al curso de Matemática 6, que es un curso bastante interesante para poder desarrollar eh, dentro del temario, entre los cursos que ustedes tienen como cursos globales dentro de la carrera de ingeniería. Tenemos a bien presentarles nuevamente el código, es el CB036, y en esta oportunidad ya estamos en nuestra segunda semana de desarrollo de temas. El tema que engloba el curso de Matemática 6 son las ecuaciones diferenciales. Vamos a hacer algunas demostraciones y vamos a hablar acerca de los campos. ¿Qué son los campos? Mi nombre, Alan López, soy ingeniero civil y nuevamente es un placer estar compartiendo aquí con ustedes. El contacto que vamos a tener para poder desarrollar nuestras dudas o alguna información que ustedes necesiten enviar, ya que se les requiera de parte del curso, es el correo electrónico cb036@urural.edu.gt. Repito, el contacto cb036@urural.edu.gt. Por lo cual, sean todos bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿verdad? Este recordatorio lo hicimos en la sesión anterior, por lo tanto, aquí no vamos a hacer mayor énfasis en esta situación, sino que simplemente vamos a abordar los temitas más importantes, que es un punto séptimo que habla sobre las políticas, sobre las asignaciones extemporáneas de cursos. Si usted se asigna extemporáneamente, pues tendrá que una penalización de 25 quetzales por semestre por curso asignado después de la fecha límite establecido para cada ciclo semestral. Hay dos fechas importantes. Nos enfocamos, por favor, en la tablita de estudiantes, donde tenemos el número 2, ciclo académico, segundo ciclo semestral, que va a ser el 8 de agosto. Y para secretarías, también el ciclo académico sería el segundo ciclo semestral, o sea, el numeral 2 será la fecha 10 de agosto. Estas dos fechitas, favor de agregarlas a su calendario como fechas importantes para no pasarse de estas fechas, por favor. También acá tenemos un modelo de la solicitud de inscripción, reinscripción y programas especiales. Y este es el recordatorio principal, ¿verdad? Nos dice lo siguiente: para que sean válidos los cursos debes haber cumplido con la asignación en el formulario establecido. El límite va a ser la fecha 25 de julio. 25 de julio. Ojo con esta fecha porque ya estamos bastante cerca. Por favor, no se vayan a atener. Si aún no se ha cumplido con este requisito, deben descargar, llenar, firmar y enviar o entregarlo en su sede antes de la fecha indicada. Sería en la sede más cercana. Los estudiantes que se asignen los cursos extemporáneamente tendrán, como ya se mencionó, una penalización de 25 quetzales por semestre por curso asignado después de la fecha límite establecida para cada ciclo semestral, adicional a no ser ingresados al sistema por tal circunstancia. Hay una pequeña nota. Se le recuerda al estudiante que no está permitido adelantar ni asignarse cursos con traslape de horario y que solo se pueden cursar por semestre académico hasta el promedio más 2 asignaturas del plan de estudios correspondientes. Se tendrá por no cursadas y por ende inválidas las notas de todas aquellas asignaturas que se asignen y se cursen de más al tenor de lo establecido en el artículo 10, literal C del Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil. Si alguien tiene alguna duda
de estos avisos, de estos recordatorios, por favor, llamar a la sede de mayor confianza o acercarse a la sede más cercana para poder solucionar algún caso especial que exista entre alguno de los estudiantes. Ahora, si la mayoría tiene clara la información, pues creo que no habrá ningún inconveniente a la hora de que tengan válidas las asignaciones e inscripciones ordinarias, ¿verdad? Y que todo vaya en regla. Muy bien, ya enfocándonos dentro del contenido de de la clase, tenemos nuestro objetivo. Como sabemos, siempre hacemos objetivos en todo ámbito de la vida, objetivos a corto plazo, objetivos a mediano plazo y objetivos a largo plazo. El objetivo a largo plazo es cumplir con las competencias que se mencionaron en la sesión anterior, la sesión inaugural. Entonces, nuestro objetivo para la presente clase es continuar el análisis de las ecuaciones diferenciales para poder entender los distintos conceptos enfocado al desarrollo de los contenidos. Si bien es cierto, nosotros estamos tomando de repente un orden tal vez un poquito diferente al de los videos. Vamos a tratar de enfocarnos también con respecto a los videos, porque es, digamos, una base dentro de la cual tendríamos que no variar mucho, ¿verdad? Pero no quiere decir de que los videos estén como temarios o contenidos escritos en piedra que no se puedan modificar. Creo que ya también lo que está dentro del video número 2 es algo que habíamos absorbido en la sesión anterior. Cuando hablamos de las ecuaciones diferenciales, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Siempre, antes de iniciar la sesión, tal vez van a encontrar algo parecido a lo que se vio en la sesión anterior. Esto se llama la retroalimentación, para que no, como dijeran por ahí, es que entró al hueso de una vez y no sabemos de qué está hablando. Entonces, lo importante es hacer una pequeña retroalimentación con el objetivo de que tengamos nosotros el orden claro de dónde venimos, ¿verdad? Y hacia dónde vamos, para tratar de enlazar los conceptos. Esto ya ya lo habíamos mencionado, espero que no sea aburrido, porque lo que se busca es retroalimentar a los que ya estuvieron en la sesión anterior y los que no estuvieron en la sesión anterior puedan ir entendiendo desde dónde nacen los conceptos que vamos a analizar el día de hoy. En general, previo a esto, disculpen, necesito consultar. Estamos con buena señal, se escucha el audio, se ve bien. ¿Alguien tiene alguna duda, que no le llegue muy bien la señal? Voy a mencionarlo. Bien, se escucha bien, hijo. Muchísimas gracias. Entonces, esto siempre lo hacemos para que no me vaya a pasar en algún momento que yo voy a estar hablando y ustedes ya estén viendo Netflix o haciendo otras cosas, ¿verdad? Entonces, perfecto. Tenemos ahí al 100 la comunicación. En general, las ecuaciones diferenciales o una ecuación diferencial es una ecuación que, como ya mencionamos, contiene una función desconocida y una o más de sus derivadas, ¿verdad? Ese es el concepto general. Ese es el concepto que pista. Si en una evaluación les dicen que es una ecuación diferencial, es una ecuación que contiene una función desconocida y una o más de sus derivadas. El orden de la ecuación diferencial es el de la mayor de las derivadas que aparecen dentro de esa ecuación. Así las ecuaciones anteriores, esto ya no los vamos a ver porque, como les dije, ya abarcamos el tema del grado y del orden de las ecuaciones, entonces ya esto es superficial. En las tres ecuaciones la variable independiente se llama t y representa el tiempo, pero en general la variable independiente no tiene que representar toda vez el tiempo. Por ejemplo, cuando se considera la ecuación diferencial, y aquí ya tenemos, anteriormente les hago mención que teníamos
ecuaciones diferenciales en función de t, en función del tiempo, porque nosotros podemos tratar de adecuar algún modelo matemático a la vida real, y por lo general, en la vida real, todo depende del tiempo, ¿sí? Porque nosotros mencionábamos una tasa de crecimiento de bacterias, ¿verdad? Pues, ¿en cuánto tiempo? O sea, ¿cuál es el cambio? El cambio desde la posición inicial hasta la posición final. Existe un lapso, existe un cambio, un diferencial, y este es el tiempo. Ahora bien, en este caso estamos hablando de modelos no necesariamente donde tengamos que involucrar al tiempo. Y tenemos una pequeña ecuación, ¿verdad? Esta es una ecuación, una igualdad, donde nosotros vamos a encontrar que tenemos del lado izquierdo de la ecuación y'. ¿Qué es y'? Un voluntario. Vamos a ir haciendo dinámica la clase. ¿Qué es y'? Es la primera derivada de la ecuación. Muy bien, es la primera derivada de una función y, ¿verdad? No quiere decir de que sea la prima de y. ¿Sí? Muy bien. Tenemos y', va a ser x por y. Quiere decir de que nosotros ya tenemos esta ecuación derivada. Y si nos damos cuenta, aparece una de sus derivadas, ¿sí? Y también aparece la misma variable, en este caso la y. Y se entiende que y es una función desconocida de x. Una función f se llama solución de una ecuación diferencial si la ecuación satisface cuando y es igual a la función de x, ¿sí? En este caso, existió y, ¿sí? Porque y' es la primera derivada, como mencionó el compañero anteriormente, de la función y, ¿sí? Y y en lenguaje matemático va a estar en función de una variable. ¿Cuál va a ser esa función? En función de la variable, en este caso, x, que es lo común. Puede estar en función de m, puede estar en función de t, puede estar en función de un radio, por ejemplo, de r, etcétera. No, podría estar en función de cualquiera. Como notación y como acuerdo matemático, generalmente si se trabaja la y va a estar en función, se le llama de la variable x. Y sus derivadas se sustituyen en la ecuación. Así, f es una solución de la ecuación anteriormente mencionada. Por lo tanto, quiere decir de que lo que tenemos acá, y', se puede ejemplificar o se puede reescribir como la primera derivada con respecto de x, de la función, ¿sí? La función de x con respecto de x, en su primera derivada va a ser igual a x, ¿sí? Que x, esta continúa acá, por la función f de x, que es lo mismo de decir y, ¿sí? Aquí no se van a perder que es exactamente lo mismo para todos los valores de x en algún intervalo. Ojo con esto, los intervalos de las funciones son un poquito para ponerles mucha atención, porque por lo general nos vamos a simplificar mucho la vida si nuestras funciones son continuas. Pero si hay discontinuidad en alguna función, o sea que algún lapso de ese rango, ya sea en un intervalo abierto o cerrado, ¿sí? Ya sea un intervalo abierto o cerrado, y aprovechamos para recapitular cuál es la diferencia entre un intervalo abierto y un intervalo cerrado. ¿Alguien con voluntario? ¿Se recuerdan de los intervalos? Porque de repente estamos avanzando bastante en temas un poquito complejos, pero si no conocemos qué intervalo vamos a evaluar en una función, o desde qué valor hasta qué valor vamos a evaluar en una función, ya sea para derivar o para integrar. Por ejemplo, si estuviéramos viendo límites de integración, tendríamos que saber desde qué número hasta qué número podemos meter a esa sumatoria global, que es lo que implica la integral, ¿verdad? O una integración, o una derivación, podría ser el caso también. Un voluntario, por favor, alguien que me diga cuál es la pequeña diferencia entre un intervalo abierto y un intervalo cerrado.
Ingeniero, buenos días. Buen día. Abierta es cuando va desde menos infinito hasta más infinito. Y un intervalo cerrado es cuando va desde un número hasta otro número entero. Podría ser, pero no siempre. En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes ven acá mi pantalla, ¿verdad? Espero que todos la vean. Si alguien no la ve, por favor, levanta la mano o menciona en el micrófono, no la veo. Intervalo cerrado, es una recta numérica, ¿verdad? Donde por lo general podemos encontrar acá el valor 0. Hacia la izquierda van a estar los valores negativos, hacia la derecha, van a estar los valores positivos, ¿verdad? Hasta acá todos estamos de acuerdo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, un intervalo desde menos 2, menos 1, menos 2, ¿sí? Hasta más 3. 1, 2, 3. Esto es bastante sencillo. Si nosotros tenemos este intervalo, por lo general la representación es un círculo, ¿sí? Si es un intervalo abierto, quiere decir de que los círculos no se tocan. Y nuestro dominio, o lo que vamos a operar o a introducir dentro de va a ser esta parte, ¿sí? O sea, lo que vamos a introducir como datos. Un intervalo abierto involucra desde el menos 2 hasta el 3, sin tocar, ¿sí? Sin tocar estos números. ¿Quiere decir de que podemos acercarnos? Sí. Desde menos 1.9999 hasta 2.9999, ¿sí? Pero no vamos a tomar ni el menos 2 ni el 3 como ejemplo, ¿verdad? Sí, nosotros decimos, es un intervalo, y obviamente el intervalo abierto se representa de esta forma, desde menos 2 hasta 3, ¿sí? Si fuera un intervalo abierto. Si fuera un intervalo cerrado, vamos a utilizar otro color, el rojo. Quiere decir de que sí podemos introducir dentro de los datos, dentro de los valores, estos valores extremos, que sería el 2, el menos 2 y el 3. Quiere decir de que nosotros tendríamos un intervalo cerrado que se representa por corchetes desde menos 2 hasta 3. Y alguien me puede decir, sí, eso ya lo sabía, pero puede que algunos no lo manejen muy correctamente, ¿verdad? Porque no necesariamente quiere decir de que un intervalo abierto va a ser desde menos infinito hasta más infinito, sino que podemos tener este intervalo. Aquí se me ocurrió el menos 2, pudo haber sido menos 1000, pudo haber sido aquí el 3000, pudo haber sido desde 0.5 hasta un cuarto positivo, ¿sí? Y quiere decir de que vamos a tomar todos estos valores. Muy bien. Entonces, ojo con esto, porque podemos saber los procedimientos, pero si no conocemos qué tipo de intervalo es lo que vamos a analizar, entonces ya fallamos en ese tema y ya obtenemos una respuesta incorrecta. Cuando se pide resolver una ecuación diferencial, se espera hallar las posibles soluciones de la ecuación. Ya se han resuelto algunas ecuaciones diferenciales particularmente simples, a saber de aquellas de la forma esta sencilla, ¿verdad? Que tenemos y' es igual a la f de x, o sea, la función de la y valuada en esa función en x. Y nosotros recordábamos esto, ¿verdad? Sabemos que la solución general de la ecuación diferencial y' es igual a x al cubo. Este es un ejemplo. Tenemos que y' es igual a x al cubo. Estaría dada por, ¿sí?
Esta sería la solución general de esa ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial. De una vez, veamos cuáles son las características de la ecuación diferencial. De que tenemos dentro de sus elementos al menos una derivada, ¿sí? Podemos tener 2, podemos tener 3, podemos tener 4, ¿sí? Lo vimos en la sesión anterior, que ya catalogamos el grado de la ecuación, ¿verdad? Entonces, en este caso sabemos que la solución general de la ecuación diferencial presente estaría dada por, si nosotros tenemos acá una derivada, nosotros tenemos que integrar, porque sería la operación inversa a la derivación, para encontrar la ecuación original. En este caso sabemos que la integración de x al cubo es x a la cuarta partido 4, o un cuarto de x a la cuarta, como ustedes lo quieran ver, es exactamente lo mismo, más una constante c, donde c es una constante arbitraria, que a la hora de derivarla, si se dan cuenta, si nosotros tenemos esta expresión, y el c, que es una constante arbitraria, por ejemplo, tuviera un valor de 1, ¿cuál es la derivada de 1? Es 0, por eso ya no aparece acá la derivada. Si fuéramos desde este paso hasta este, ¿sí? Y ya operaríamos esta expresión que nos quedaría como x al cubo, que es lo que tenemos justamente acá ya como derivada. En términos generales, resolver una ecuación diferencial no es tan sencillo porque no hay técnica sistemática que permita resolver todas las ecuaciones diferenciales. Quiere decir de que no vamos a tener una fórmula mágica, donde digamos, esta es una ecuación diferencial, sí, metamos esta ecuación diferencial a la olla y que ya salga cocinadita. No, muchas veces vamos a tener algunos inconvenientes. En este caso nos vamos a auxiliar de gráficas de aproximación de soluciones, aun cuando no se tiene una fórmula explícita. ¿Esto por qué? Porque como mencionamos, no hay una fórmula general para toda ecuación diferencial. Entonces también se aprenderá a cómo hallar aproximaciones numéricas y soluciones, que esto ya está enfocado dentro de temas un poquito más adelante que se analizarán. Vamos a analizar una demostración, ¿sí? Ejemplo 1. Demuestre que cualquier miembro de la familia de funciones, aquí hay una familia de funciones, ¿sí? Y es igual a 1 más c por e a la t, dividido 1 menos c por e a la t. Esta es una solución de la ecuación diferencial y' igual a 1 medio de y al cuadrado menos 1. Es una solución de la ecuación diferencial y' igual a 1 medio de y al cuadrado menos 1. Muy bien. Quiere decir, lo que nosotros tenemos que hacer aquí no es encontrar, sino demostrar, ¿sí? Que cualquier miembro de esta familia de funciones es una solución de la ecuación diferencial que aquí está. Esta es la ecuación diferencial, ¿sí? Estamos adquiriendo el concepto de que las ecuaciones diferenciales, dentro de todo, tienen que cumplir con al menos dos puntos importantes. El número 1 de que tiene que ser una ecuación. Sí es una ecuación porque hay una igualdad. Y el número 2, que dentro de la ecuación se encuentra al menos una derivada de la variable. En este caso sí tenemos la primera derivada. Por lo tanto, esta expresión sí representa como tal una ecuación diferencial. Entonces, la solución. Vamos a utilizar la regla del cociente para derivar la expresión. Entonces, yo lo que quiero de que ustedes vayan practicando también. Esto, la regla del cociente, acá se las tengo, es para derivadas, si tenemos una función, por ejemplo, z de x, que es igual a f de x dividido g de x, ¿sí? Esto se transforma en la primera derivada, que sería z' de x es igual a la derivada del numerador por la función que está en el denominador menos la función que está en el numerador por la primera derivada de la función que está en el denominador, ¿sí? Todo esto dividido
dentro de la función que tenemos en el denominador elevado a la potencia 2. Este es recordatorio, ¿verdad? De cómo se deriva una expresión. Quiere decir que la expresión que nosotros tenemos acá, ¿sí? 1 más c por e a la t, partido 1 menos c por e a la t, representa y. Si nosotros queremos encontrar la primera derivada, o sea, esta, lo que tenemos que es demostrar, entonces nos auxiliamos, porque como es un cociente que tenemos que derivar, nos auxiliamos de esta regla, que es la regla del cociente. Por lo tanto, aquí tendríamos, en este caso, 1 más c por e a la t es el numerador, 1 menos c por e a la t sería el denominador. Vayan haciendo ustedes ahí a la par, por favor, para que lleguemos a la misma conclusión en este caso. Yo sé que esto de repente ya lo han visto, pero voy a ir desarrollándolo a manera de recordatorio también, por si alguno no estuviera muy familiarizado aún. Entonces tenemos, siguiendo esta regla, la derivada del numerador. ¿Cuál es el numerador? Sería esto, ¿verdad? En este caso tendríamos y' es igual a 1 menos c por e a la t. Bueno, en este caso ellos lo tomaron de primero, digamos, es la misma forma, ¿verdad? Si gustan, ustedes pueden utilizar esta forma. Aquí utilizan una forma un poquito diferente, que sería 1 menos c por e a la t. O sea, copian la primera función, que sería la del numerador, derivan la de abajo, que en este caso sería la derivada de 1 es 0, menos, copia, la derivada sería c por e a la t. Entonces ya me quedaría aquí 1 menos c por e a la t por c por e a la t, que sería la derivada de la de abajo. Siguiente sería menos, copiamos acá, como les digo aquí, en este caso, lo que hacen al final es cambiarle simplemente el signo, 1 más c por e a la t, que sería la derivada de la de arriba, por la, en este caso, c menos c por e a la t. Y todo esto dividido dentro de 1 menos c por e a la t, elevado al cuadrado, que es la parte que tenemos como, o es la función que tenemos en este caso como denominador. Eso es una función que está dada por dos funciones pequeñas, en este caso la función que está como numerador y la función que está como denominador. En este caso tendríamos que operar, hacer la multiplicación, c por e a la t por 1 es c por e a la t, más por menos c por e a la t por c por e a la t va a ser c por c es c al cuadrado. E a la t por e a la t es una multiplicación de potencias de igual base, copio la base y sumo los exponentes. T por t, t más t, en este caso es 2t. Luego tenemos más 1 por menos c a la t, más por menos es menos c por e a la t, tendríamos menos c por e a la t, pero como este menos que tenemos acá también afecta la expresión, el menos de la operación de signos de acá, multiplicado por este menos, me da como resultado un signo más. En este caso sería más c por e a la t. Y aquí tendríamos lo mismo, más por menos es menos por menos es más, tendríamos c por c, c al cuadrado, y e a la t por e a la t, e a la 2t. Y tendríamos acá la expresión 1 menos c por e a la t elevado todo al cuadrado. Y acá, pues ya tendríamos, esto sería menos 2 por c por e a la t, dividida la expresión al cuadrado. Este signo igual, por favor, signo igual, no es menos, por si alguno lo ve como menos. Podemos equivocarnos aquí, no sé por qué no salió. Entonces sería de operar esta expresión,
nos damos cuenta, tenemos esta expresión negativa y esta positiva, simplemente la anulamos, y tenemos C por E a la T más C por E a la T, tenemos dos veces C por E a la T, dividido 1 menos C por E a la T al cuadrado. Entonces, este signo también es igual, por favor, creo que no se ve ahí, aparentaría ser menos, pero es igual, por favor, aquí, es igual, signo igual, este signo igual también. Entonces, el lado derecho de la ecuación diferencial se convierte en lo siguiente. Retornemos un poquito acá. Si se dan cuenta, lo que tenemos acá es la derivada de y, por lo tanto es y', ¿verdad? Y yo tengo acá que la ecuación diferencial es esta, y yo sé que aquí tengo y', por lo tanto, la parte izquierda de la ecuación se tiene que transformar en lo que sea y', en este caso es un medio de y al cuadrado menos 1. En este caso, repito, es un medio de y al cuadrado menos 1, que sería un medio de y al cuadrado menos 1, y esto es igual a, aquí tenemos, esto era lo que tenemos, 2 por E a la T, dividido 1 menos C por E a la T al cuadrado. Entonces, sustituimos, ¿verdad? En este caso, en Y, tenemos un medio ¿de qué? De esta expresión, que es Y, ¿sí? Que era Y, 1 más C por E a la T. 1 más C por E a la T, dividido 1 menos C por E a la T. 1 menos C por E a la T. Y todo esto que sería Y está elevado al cuadrado. Quiere decir que todo eso lo sustituyo, perdón, lo elevo al cuadrado. Y aquí tengo un menos 1, menos 1. Y este 1/2 afecta a todo lo que está aquí dentro de este paréntesis. Por lo tanto, si yo utilicé paréntesis aquí adentro, ya no puedo utilizar nuevamente un paréntesis afuera, sino un signo de agrupación de orden superior. En este caso, el signo de agrupación superior al paréntesis es el corchete. Por lo tanto, yo el 1/2 lo separo de toda la siguiente expresión por medio del corchete. Y el corchete me indica el orden en el que yo debo operar las expresiones. Ojo con esto. Y de repente aquí les voy a explicar paso de esta expresión que está acá, que está elevada al cuadrado, y a esta expresión ya le puedo restar el 1, que si yo tomé 1, restándole 1 a toda esta expresión, yo ya voy a obtener una expresión que la voy a tener que multiplicar por 1/2, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es el segundo signo de agrupación que me aparece en la expresión. Yo, como tal, puedo agregar los signos de agrupaciones que a mí se me ocurran, siempre y cuando sean funcionales. ¿Por qué? Porque si yo digo, pues ¿saben qué? Quiero agrupar esto. Entonces aquí simplemente le agrego un símbolo de agrupación superior al que tengo acá como último, que sería el corchete. El símbolo de agrupación superior es la llave. Entonces yo puedo agrupar desde aquí afuera, coloco una llave y cierro la llave acá, ¿verdad? Pero eso ya me carga demasiado visualmente la expresión y ya no es necesario porque ya se entiende el orden de la operatoria que yo tengo que desarrollar aquí. Muy bien, entonces básicamente tenemos esta expresión, ya son procesos algebraicos para solucionarlo. Tendríamos en este caso 1 más C por E a la T, todo esto es elevado al cuadrado, menos
1 menos c por e a la t, también elevado al cuadrado, dividido, ya aquí le aplicaron el factor común, que sería 1 menos c por e a la t al cuadrado. Entonces, cuando tengamos multiplicaciones, ¿sí? Cuando tengamos este tipo de operaciones, sí es válido, por ejemplo, decir, voy a separar esto de arriba, de primero, dentro de paréntesis elevado al cuadrado, dividido esto de abajo, también elevado al cuadrado. Si es una división o fuera una multiplicación. ¿De acuerdo? Esto es para facilitarnos un poquito el desarrollo y el entendimiento para poder llegar a esta expresión. Sacan factor común de esto desarrollado ya con el menos 1 y ya me quedaría menos 1 como denominador, menos, perdón, 1 menos c por e a la t, todo esto elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a, esto se puede seguir simplificando, ¿sí? Porque se puede seguir desarrollando. Aquí sería diferencia de cuadrados, ¿verdad? En este caso sería la operatoria de esta expresión. Si en dado caso no se recuerdan, este es como tipo chivo. Si en dado caso yo, bueno, no me recuerdo que la diferencia de cuadrados, ¿cómo se hace? Yo sé que es 1 elevado al cuadrado. Como es menos, tendría que colocar menos, duplo el primero por segundo, más el segundo al cuadrado. Si yo no me recordara de eso, entonces yo lo que tengo que hacer es colocar 1 menos c por e a la t por 1 menos c por e a la t. Y aunque sea un proceso un poco más largo, vamos a la segura. En este caso sería lo que tendríamos que hacer, porque es suma en esta expresión y dividido dentro de la expresión que tenemos aquí abajo. Entonces ya la operatoria de esto me quedaría 4 por c por e a la t, dividido 1 menos c por e a la t, y seguimos con esto al cuadrado, ¿verdad? Si nos damos cuenta, este 2 lo puedo eliminar con este 4, ya me quedaría simplificado 2 por c por e a la t dividido 1 menos c por e a la t elevado al cuadrado. Por lo tanto, quiere decir de que para todo valor de c, porque c es un valor constante, no e, ¿verdad? No e no es un valor constante, sí tiene un valor. Por lo tanto, para todo valor de c, la función dada es una solución de la ecuación diferencial. Quiere decir de que nosotros llegamos a esta expresión y por lo tanto es la función, es la expresión para todo valor de t donde la función dada sí es la solución de la ecuación diferencial anteriormente dada, que es esta que tenemos acá. Y' igual a 1 medio de y cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Si nos damos cuenta, lo que hemos venido desarrollando aquí es regla del cociente para derivar, ¿verdad? Productos notables. Álgebra. Quiere decir de que todo lo que ustedes vieron en diversificado, todo lo que ustedes vieron en matemática 1, en matemática 2, son conceptos que estamos aplicándolos acá. No es de que las ecuaciones diferenciales ya sean, chicas, esto es algo ya muy fumado, dicen por ahí algunos, ¿verdad? Dicen por ahí algunos. Sino que es la acumulación de los procedimientos de lo que vamos a ir tratando de desarrollar. En dado caso, encontremos una fórmula o una forma explícita, pero en ecuaciones diferenciales lamentablemente no va a ser así siempre, o va a ser así en muy pocos casos. Por lo tanto, al aplicar las ecuaciones diferenciales, normalmente no se está tan interesado en hallar una familia de soluciones, que sería la solución en general, como en determinar la solución que satisfaga algún requerimiento adicional. En este caso, no tenemos una fórmula, no tenemos una ecuación, sino que tenemos para poder meter en muchos problemas físicos, ya dentro de la vida real, se requiere hallar la solución particular que satisface una condición de la forma, en este caso, y con respecto del tiempo, o sea, y de t, que sería y 0, y sub 0. Esta se llama condición inicial.
¿Se recuerdan ustedes cuando teníamos tiempo inicial y tiempo final? El tiempo inicial estaba dado con t sub 0. Y el problema de hallar una solución de la ecuación diferencial que satisface la condición inicial, esto se va a llamar problema con valores iniciales. Problema con valores iniciales. Desde el punto de vista geométrico, cuando se impone una condición inicial, vamos a buscar en la familia de curvas la solución, una que pase por el punto t sub 0, y sub 0. Físicamente, esto corresponde a medir el estado del sistema en el tiempo inicial. Quiere decir de que nosotros vamos a medir un fenómeno desde el tiempo 0. No podemos decir, bueno, vamos a ver cuánto se estiró, cuánto se comprimió un resorte en el tiempo -2. Si estamos hablando en segundos, quiere decir de que 2 segundos antes, ¿sí? 2 segundos antes de empezar a estirar el resorte, pues no había ninguna condición, o sea, estaba la condición inicial como cuando empezó el experimento, ¿sí? Quiere decir de que siempre tenemos que empezar a medir estando desde el estado de un sistema en el tiempo sub 0, t sub 0, y usar una solución del problema con valor inicial para predecir el futuro comportamiento de ese sistema, de ese análisis que nosotros vayamos a hacer. Eso, como les menciono, tratando de enfocarnos un poquito a lo que la vida cotidiana nos podría preguntar, ¿verdad? Esto siempre lo digo, la matemática, de hecho, la matemática es un arte. Muchas personas dicen, pues miren el arte que él tiene para tocar un violín. Miren el arte que esta persona tiene para cantar. Miren el arte que tiene este deportista para dominar un balón, si estamos hablando de fútbol, ¿verdad? Que asumo que algunos ya están emocionados porque ya empieza la Liga Nacional, ¿verdad? Ya van a haber partidos de Liga Nacional, o que hoy juegan los del Real Madrid contra los del Barcelona. Habrán algunos emocionados, ¿verdad? Porque ya es algo divertido, ¿verdad? Entonces, la matemática también es un arte. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener herramientas para solucionar problemas, ¿sí? Entonces, y la solución de problemas, la generación de ideas, es una de las, de lo que más se necesita en la actualidad. O sea, para mí, la matemática debería ser uno de los artes más valorados. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, alguien dibuja algo bonito, le gusta, ¿cuánto vale? $1,000 o $1,000,000, una pintura, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto vale futbolísticamente un jugador? Porque es muy bueno para dominar, tiene arte para definir, o es un portero muy que se lanza de una esquina hasta la otra. Bueno, no de una esquina, pues no están en un ring, sino desde un punto hasta otro. Tiene arte también, tiene técnica, ¿sí? Pues la matemática resuelve problemas, debería estar a la cabeza de estos. Muchas veces, tal vez a una persona no lo valoran como tal, porque no se considera tan necesario, ¿verdad? Muchas cosas no están tan acorde a lo que la lógica en el mundo debería de estar. Siempre decimos, bueno, ya me estoy saliendo un poquito, ¿verdad? Pero es para que entendamos que eso está relacionado con la vida real. Tenemos un ejemplo número 2. Encuentra una solución de la ecuación diferencial, en este caso, la que teníamos anterior, ¿verdad? Esta es bastante conocida, es la que venimos trabajando anterior. Y' es igual a 1/2 de y cuadrado menos 1. Que satisface la condición inicial y sub 0 igual a 2, ¿sí? En este caso es y sub 0 igual a 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir. Esta es la solución. Al sustituir los valores en t
el tiempo 0, ¿verdad? T sub 0 y Y igual a 2, porque aquí me dice que Y es igual a 2 en el tiempo 0, en la siguiente fórmula, que era la que nosotros teníamos, que era la función sin derivar, del ejemplo 1 obtenemos, si nosotros evaluamos acá el tiempo, que era T, Y es igual a 2, 2 es igual a 1 más C por E a la, el tiempo, 0. C por E a la 0. Dividido 1 menos C por E, también elevado a la 0. Y esto va a ser igual a, ¿cuánto es E elevado a la 0? Por favor, un voluntario, ¿cuánto es E elevado a la 0? Si ustedes quieren, háganlo por fórmula, háganlo en su calculadora. ¿Perdón? ¿1? Es 1. Por C, sigue siendo C. Por lo tanto, me quedaría 2 es igual a 1 más C, dividido 1 menos C. Si para este caso la ecuación se resuelve para C, se obtiene 2 menos 2C igual a 1, se obtiene 2 menos 2C igual a 1 más C. Aquí lo que estamos haciendo es despejar, que da C igual a 1/3. Lo que tendríamos que hacer acá es igualar este 1 más C dividido 1 menos C igual a 2, ¿sí? Y despejamos. Despejando vamos a encontrar, en este caso, que el valor de C, el que necesitamos encontrar, va a tener un valor numérico de 1/3. Sí, si nosotros, repito, si nosotros igualamos 2 es igual a 1 más C dividido 1 menos C, yo hago aquí alguna operación numérica, paso esto a multiplicar al 2, opero esto, ya lo tengo en forma lineal, ya puedo despejar la C, entonces ya obtengo que C va a tener un valor de 1/3. Por lo tanto, la solución del problema con valores iniciales, que es lo que explicamos anteriormente, sería la siguiente. Y es igual a 1 más, ya sé que C vale 1/3 cuando el tiempo es 0, ¿sí? Por lo tanto, por E a la T, dividido 1 menos 1/3 por E a la T, va a ser igual a 3 más E a la T, dividido 3 menos E a la T, ¿sí? Porque yo ya tengo la condición de que puedo encontrar el valor, en este caso, teniendo el valor de T y el valor de Y. Entonces ya desaparece automáticamente la C y ya me quedaría la expresión acá para que en este caso me quedaría en función del tiempo. Si yo quiero averiguar otro con otros valores, ¿verdad? Ya, por ejemplo, acá se me ocurre que el tiempo sea 1, ¿verdad? Etcétera. Brian, buen día. ¿Sí, Brian? Tal vez se levantó la mano ahí por equivocación. Entonces, en este caso, tenemos un problema, ¿verdad? Desafortunadamente es imposible resolver la mayoría de las ecuaciones diferenciales, desafortunadamente, en términos de una fórmula explícita para la solución. Vamos a analizar en este momento que a pesar de la ausencia de una solución explícita, sí se puede aprender mucho acerca de la solución por un método gráfico que serían los campos, ya sean direccionales. Estos campos direccionales, o conocido también como métodos numéricos, método de Euler, pueden existir métodos direccionales de acuerdo a qué, al comportamiento de un fenómeno, o pueden existir métodos direccionales y ya estamos hablando desde la parte física, ¿sí? Me genera un movimiento esta partícula si yo la asocio con otro elemento de la tabla periódica.
¿sí? Entonces ya reacciona de esta forma. O yo puedo mencionar, bueno, existen campos magnéticos o existen campos de gravedad que me van a decir si yo tengo una partícula o un objeto o un coso en cualquier punto, obviamente georreferenciado, puede ser en un plano, o puede ser en 3D, ¿sí? Todo esto se puede medir, se puede analizar, no necesariamente mediante una ecuación bien definida o una fórmula explícita, sino por medio de los campos direccionales. Entonces, vamos a suponer que se le pide bosquejar la gráfica de la solución del problema con valores iniciales. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos una ecuación diferencial que es la primera derivada de y es igual a x más y, donde y es igual a 0, perdón, donde y en su valor inicial va a ser igual a 1, ¿sí? Y en su valor inicial va a ser igual a 1. Con campos direccionales. No se conoce obviamente una fórmula para la solución, así que como podemos bosquejar una gráfica, considere lo que significa la ecuación diferencial. Entonces la ecuación es y' es igual a x más y. Indica que la pendiente en cualquier punto XY sobre la gráfica llamada curva de solución es igual a la suma de las coordenadas X y Y. Del punto, veamos la figura, estas figuras que están aquí abajo, en particular debido a que la curva pasa por el punto 0,1, ¿sí? ¿Cuál es el punto 0,1? Recordando, siempre en una pareja ordenada, para graficarlo en un plano coordenado, el primer número es X y el segundo número es Y. 0,1 quiere decir que estamos en 0 en X y 1 en Y, ¿sí? Y su pendiente ahí debe ser 0 más 1. En este caso va a ser la pendiente igual a 1. Así, una pequeña porción de la curva, solución acerca del punto 0,1, tiene la apariencia de un corto segmento de recta que pasa por 0,1 con pendiente 1. Véase la figura 2. En este caso, si nosotros estamos ubicados en este punto, que es el 0,1, ¿sí? 0,1, ¿cómo va aparentemente la gráfica? Como que fuera una tangente, una recta. Entonces tenemos la pendiente positiva de 1, que ya lo veíamos acá, por lo tanto la pendiente debe ser 0 más 1, es 1, para este caso es positiva, tiene que ir de izquierda hacia arriba creciendo. Y acá, por ejemplo, si tuviéramos en este caso X1, Y1, este punto, ¿sí? Yo entiendo que es como que tuviéramos una pendiente negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendríamos ya nuestro primer valor, que sería X con signo negativo. Y nuestro segundo valor es para este punto es positivo. Quiere decir de que ya mi pendiente es negativa por este signo de la X. Entonces, esta es más o menos una forma de cómo ver o cómo visualizar, en este caso, la solución de Y' es igual a X más Y para la figura 1. Cómo visualizar cuál va a ser el comportamiento, ¿sí? De los campos. Pero, ¿qué quiere decir? Pero ¿de qué me sirve a mí conocer la pendiente en cada punto? Porque vamos a involucrarnos que esas pequeñas pendientes van a ser líneas de acción. Van a ser líneas de acción que quiere decir de que, bueno, si tenemos acá, pues nuestro campo va a ir, le podemos trazar líneas verticales hacia acá, y acá tendrían que ir, bueno, líneas no verticales, pero sino líneas inclinadas con pendiente favorable, y en este caso tendrían que venir el campo con líneas inclinadas también con pendiente negativa, ¿sí? O sea, pendiente desfavorable. Como que aquí viniéramos en bajada
y aquí estuviéramos tomando una ruta de subida, ¿verdad? Muy bien. Y esto debería analizarse para cada punto, ¿sí? Para cada punto en específico, o sea, para cada pareja ordenada por donde pasa la gráfica, ¿sí? ¿Cómo vamos a decir? En este caso, bueno, como yo conozco la gráfica, obviamente voy a saber cómo se va a dirigir este campo. Pero hay casos donde no se conoce, entonces más o menos se tiene que ir manejando cómo se va a ir dirigiendo el campo, en este caso, para ir analizando el comportamiento de la gráfica, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en este caso. Como una... Disculpe, ingeniero. Sí, buen día, Augusto. Sí, buenos días. Solo podría regresar 2 diapositivas, por favor, en la presentación para tomar nota de la solución. ¿Acá? No, en la anterior, antes de campos direccionales. ¿Acá? Solo quería tomar nota de la solución del problema con valores iniciales. Gracias. No te da pena. ¿Estaremos por ahí? ¿O usted me dice? Ya, muchas gracias. Perfecto. Augusto, buen día, adelante. Buenos días, ingeniero. Una pregunta. Si solo encuentro yo una gráfica, solo 2 puntos, el 0 y el 1, ¿cómo sé yo hacia qué dirección va la curva? Ahí me quedó un poco de duda. ¿Será que se puede averiguar solo con esos 2 puntos? Pues tengo la duda, solo con 2 según puntos. Ajá, pero según su punto de vista, si tenemos 2 puntos, porque aquí no es como decir vamos a graficar una curva, ¿verdad? Una curva, obviamente, en lenguaje matemático implica, perdón, voy a pasarme a la diapositiva, solo para que la diapositiva también esté aquí en donde vamos. Una curva en lenguaje matemático, vamos por pasos, ¿verdad? Una curva en lenguaje matemático es toda gráfica que represente el movimiento de un objeto en un plano coordenado. Si la gráfica viniera, por ejemplo, como una función de seno que sube, baja, sube, baja, sube, baja, eso se llama una curva, ¿sí? Si la gráfica fuera una parábola, también se llama curva. Bueno, viendo una parábola, obviamente uno puede decir, es una curvatura, ¿verdad? Viene de curva, es ser, porque como se curva aquí abajo, entonces es una curva. Pero si la gráfica fuera una línea recta, también se llama curva. Repito, si la gráfica fuera una recta, también se llama curva. Entonces me parece bastante importante su participación. ¿Por qué? Porque me dice, bueno, pero es que si yo grafico un punto, ¿verdad? O 2 puntos, era lo que hacíamos nosotros, ¿verdad? Cuando graficábamos curvas. Bueno, yo ubico tal punto, tal pareja ordenada acá y otra pareja ordenada acá y ahí va, pum, y ya trazo mi gráfica, ¿verdad? Pero aquí es un poquito más complicado, porque tenemos no que basarnos en uno o en un par de puntos, sino tenemos que analizar más puntos. Entonces, ¿por qué le digo que es bastante oportuna su pregunta? Porque si nosotros graficamos 2 puntos, obviamente no vamos a poder encontrar cómo va a ir o cómo va a ir cambiando el campo direccional en ese caso, ¿verdad? Entonces, tenemos que auxiliarnos de más puntos. Gracias, ingeniero. Ahí estamos a la orden. A usted gracias por su participación. Como una guía para bosquejar el resto de las curvas, se dibujan cortos segmentos de recta en varios puntos, que es justamente lo que el compañero ya se adelantó, ¿verdad? En varios puntos, XY, con pendiente X más Y. Entonces, el resultado del análisis de esos varios puntos ya se considera el campo direccional.
Y se muestra en la figura, aquí tenemos ya una figura un poquito más, más clara, ¿verdad? El segmento recta del punto 1,2 tiene pendiente 1 más 2 igual a 3. El campo direccional permite ver la forma general de las curvas solución, indicando la dirección en que proceden las curvas en cada punto. ¿Cuál sería este punto 1,2? Tengo 1 y me muevo 2 espacios hacia arriba, ¿sí? Si nos damos cuenta, es igual a 3. La pendiente ya es una pendiente mayor a la inicial, ¿sí? Si la inicial, ¿cuál era? Recordamos, la pendiente acá es 1, ¿sí? En el punto 0,1, la pendiente es 1. Ya en el punto 1,2 ya es mayor. Quiere decir de que aquí vienen, si observan esta gráfica, vienen acá en una pendiente 1, ¿sí? A 45 grados. ¿Sí? La pendiente 1 es a 45 grados. Si ya estamos en 1,2, 1 en X, 2 para arriba, ya la pendiente es más fuerte, porque la pendiente es 3. Entonces ya la pendiente ya es más parada, ¿sí? Más vertical. No totalmente vertical, pero ya cambia. Quiere decir de que tenemos que analizar varios puntos para poder entender cómo va cambiando. Si se dan cuenta aquí, es de analizar varios puntos, varios puntitos, esto con el objetivo de que vayamos trazando un campo direccional. Y si se dan cuenta, ya después ya podríamos graficar este punto. Analícenlo, por favor. Permítanme un momentito. No se escucha, ingeniero. Dijo que iba a regresar en unos momentos. Dijo que iba por una chela.
Continuamos, compañeros. Pues aquí haciendo un poquito de arte de la matemática, solucionando problemitas, ¿verdad? Esto en todo momento se lo van a encontrar ustedes en los proyectos. Estoy totalmente seguro. Todos los días en los proyectos salen más de alguna toma de decisiones que dicen, bueno, yo no voy a hacerlo porque si de repente lo hago mal, me va a clavar a mí, mejor que diga otra persona cómo se hace. Bueno, ¿quién? El ingeniero. Cuando llamen al ingeniero a ver qué dice, bueno, y son problemas de todos los días. Es el pan de todos los días. Bienvenidos a la realidad, bienvenidos porque ustedes van a entrar a ser el grupo que va a tomar decisiones en el futuro, bueno, y en el presente, en los proyectos. Continuando, tenemos un ejemplo. Inciso A, bosqueje el campo direccional para la ecuación diferencial y' igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. Inciso B, usa el inciso A para bosquejar la curva solución que pasa por el origen. Muy bien, lo primero que nos piden es encontrar el campo direccional, ¿sí? ¿Cómo se va a mover en cada parte, en cada cuadrante, por así decirlo, en cada cuadrante, qué forma irá a tener, ¿sí? Y de acuerdo a lo que nosotros encontremos de esas pendientes, pues nosotros vamos a poder contestar, pues este campo direccional es así. Y si ya tenemos el campo direccional, pues lo que viene es más sencillo, porque ya solo trazamos o bosquejamos aproximadamente la curva solución. Quiere decir, cuando hacemos eso, bosquejar, trazar una curva solución, no quiere decir en ningún caso que sea exactamente tal como va a ser, o que va a pasar por ese punto exacto, pero sí vamos a estar muy cercanos en la gráfica. Matemáticamente, sí lo vamos a poder comprobar. Entonces, se empieza por calcular la pendiente en varios puntos de la tabla. Ejemplo, hacemos una tablita. Una tablita puede ser a mano, si ustedes dicen, yo ya entré a la era de la tecnología, yo para esas tablitas, yo las trabajo en Excel, perfecto. ¿Por qué? Porque ya solo metemos datos y obtenemos resultados. En el caso de que nosotros tengamos dos variables, como es tenemos X y Y, y tenemos la derivada de la función Y. Y la derivada de la función y es esta. Entonces ya tenemos los datos. Lo que nosotros necesitamos ahorita es encontrar si metemos valores. Por ejemplo, se me ocurre que tenemos este plano coordenado. Tenemos XY, siempre pareja ordenada XY. Se me ocurre que estemos en X en menos 2 y en Y en 0. Aquí este punto. Se me ocurre. Metamos valores a la calculadora y aquí, por favor, esto siempre lo hago, usen su calculadora. Acá, por ejemplo, de una vez vemos la fórmula, menos 2 al cuadrado. En este caso sería menos por menos, da más. 2 por 2 es 4. 4 más y es 0, 0 por 0 es 0. 4 menos 1 es 3. Por lo tanto, y' es 3, ¿verdad? Sin necesidad de meter los datos a la calculadora. Sí, como les digo, ustedes hacen una tablita de Excel y ya meten la fórmula, mucho mejor, porque ahí solo meten, yo quiero que sea X tanto y Y tanto, X tanto y Y tanto. Entonces ya vamos a tener un mayor o una amplitud más grande, ahí estoy redundando, ¿verdad? Sino una muestra más grande de cómo vamos a ir analizando en cada, por ejemplo, si aquí se me ocurre, pues yo quiero hacerlo en menos 1, en menos 1.5 y en 0.5 estoy acá. Entonces averiguaría esta pendiente, ¿sí? Entonces, veamos, por ejemplo, en el punto menos 1,0, si seguimos estando en menos 1 en parte negativa en X, pero en Y no nos elevamos, ¿sí? En menos 1,0. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues digo,
menos por menos es más, 1 por 1 es 1, más 0 por 0 es 0, más 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, aquí obtengo el valor numérico 0, ¿sí? Quiere decir de que ¿cuál es la pendiente aquí? Es 0. Si es 0 una pendiente es horizontal, ¿verdad? Porque ni tenemos positivo ni tenemos negativo. Es totalmente horizontal. Si nosotros quisiéramos averiguar en el punto 0,0, 0,0, pues 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0 menos 1 es menos 1. Entonces acá es menos 1. Por lo tanto, en 0 sí tenemos pendiente de 45 grados negativa. Quiere decir de que va hacia abajo, ¿verdad? Va hacia abajo. Muy bien. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en el punto 1,0, quiere decir de que ya estamos 1 en X y 0 en Y. 1 en X y 0 en Y. Estamos acá. 1 en X y 0 en Y. ¿Sí? Obtenemos un valor de 0. Entonces aquí también es totalmente horizontal. Pero por eso les digo, lo importante es auxiliarse de la tecnología, porque entre más datos tengamos acá, vamos a perder menos tiempo en estar utilizando una calculadora. Porque si nosotros metemos acá medio punto, un dato para averiguar, nos va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, hacen ustedes su tablita, ustedes ya saben cómo, bueno, Excel, no les voy a explicar yo Excel, ¿verdad? Porque ya asumo que ya manejan ustedes un poco de Excel. Si no, sí les recomiendo, por favor, practicar un poquito para meter ecuaciones. Bueno, no ecuaciones, sino meter, este caso, si yo meto dos valores, ¿qué valor obtengo? ¿Sí? Aquí es por funciones o por fórmulas. Y así podemos ir variando nuestros valores. Por ejemplo, cuando X vale menos 2 y Y1, ¿sí? En menos 2 y Y1, ¿sí? Menos 2, Y1, tenemos una pendiente de 4. Si se dan cuenta, la pendiente de 4 ya es más pronunciada. Poco a poco nos estamos casi que colocando vertical. Entonces, nos está dando la pauta o los parámetros de cómo va a variar estas pendientes, cómo van a variar los campos direccionales. Entonces, ya que tenemos una tablita considerable, este es un ejemplo, pero no, para mí no sería simplemente así, sino la gráfica idealmente a cada medio punto, quiere decir menos 0.5, menos 1, menos 1.5, menos 2, menos 2.5, si fuera el caso, ¿verdad? Igual en Y, 1, 0.5, 0, menos 0.5, menos 1, menos 1.5, menos 2, etcétera. Eso sería lo ideal. Incluso si alguien dice, pues yo quiero acá punto 3, si fuera una partícula muy pequeña o en ese movimiento, nos daría un campo direccional más exacto. Entonces, ahora vamos a dibujar cortos segmentos de recta con estas pendientes en esos puntos. El resultado es el campo direccional de la figura que tenemos acá. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? Encontramos este campo direccional. Bueno, entonces alguien puede decir, ay, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la gráfica que vamos a analizar? Pues dice, bosqueje el campo direccional para la siguiente ecuación diferencial. Usa el inciso A para bosquejar la curva solución que pasa por el origen. Quiere decir de que yo puedo bosquejar una curva solución que tal vez pase por aquí, en este cuadrante, pero me dicen que tiene que pasar por el origen. ¿Cuál es el origen? El punto o la pareja ordenada 0,0. Entonces tengo que ver que pase aquí exactamente, en el punto 0,0. Empezando en el origen y nos movemos a la derecha en la dirección del segmento de recta cuya pendiente es menos 1, ¿sí? Aquí es menos 1, ¿verdad? Por eso se traza de una vez esta parte, pendiente negativa, hacia abajo. Continuamos con el trazo de la curva solución, de modo que se mueva paralela a los segmentos de recta cercanos, ¿sí? Segmentos de recta cercanos. La curva solución resultante se muestra en la figura 6, que es la que tenemos aquí abajo. Volviendo al origen, se dibuja también una curva solución a la izquierda. Si nos damos cuenta, si empezáramos acá, el campo direccional me va guiando más o menos acá. Aquí, bueno, me dice, aquí ya me tengo que ir levantando. Entonces,
tengo que ir levantando acá un poquito y aquí levanto más y aquí levanto más y aquí tendría que ir casi ya vertical. ¿Qué es lo que hacemos acá? Trazar con lápiz para un aproximado, aunque sea así con líneas, o sea, haciendo chocar las pendientes acá. Ya después suavizamos las curvas con el objetivo de que ya no nos van a quedar esquinas en cada unión o en cada traslape, sino que ya nos va a quedar una curva con continuidad, ¿sí? Y el mismo procedimiento hacemos para el lado izquierdo. Analizamos cómo va creciendo. Bueno, hacia este lado iríamos acá, boom, boom. ¿Ya? Esto no es sencillo. Porque analizar un campo direccional, pues aquí alguien puede decir, pues yo la verdad que no le entiendo acá, no sé para dónde va. Se me ocurre que puede venir aquí, después para acá, y aquí de repente hay una que vaya para arriba y para abajo, para arriba, para abajo, y me saldría más o menos como ¿qué le digo? Como el perro de Bart Simpson, pero no es así como debería quedar la gráfica, ¿verdad? Sino que sí tenemos, por eso les digo, entre más puntos tengamos acá conocidos, mucho más exacta nos va a salir nuestra gráfica. Mientras más segmentos de recta se dibujen en un campo direccional, más clara se vuelve la ilustración. Por supuesto, es tedioso calcular pendientes y dibujar segmentos de recta en un enorme número de puntos a mano, pero las calculadoras son muy adecuadas para esta tarea. Aquí nos muestra también un campo direccional más detallado dibujado por computadora para la ecuación diferencial del ejemplo 1. Permite dibujar con razonable exactitud las curvas soluciones mostradas en una figura más adelante. Quiere decir de que si hay tecnología, apoyémonos de la tecnología. No vayamos a cometer el error de decir, bueno, como esto es a mano, yo tengo que hacerlo a mano. Y esto, como es matemática, yo tengo que ir sumando en mi mente. No, apoyémonos de la tecnología, para eso está. Preguntas para estudio de la semana presente. Número 1. ¿Cuál es la regla del